programa de hoy voy a presentar un nuevo columnista, alguien que estuvo aquí en Científicos Industria Argentina como invitado. Pablo va a hablar en este programa a lo largo de varias ediciones de hidrocarburos. Uno escucha hablar de petróleo, uno escucha hablar de muchas cosas que tienen que ver con los hidrocarburos, pero a uno casi como que le resbalan. Tiene una percepción, tiene una concepción interna. Petróleo es esto. ¿Qué es el petróleo? Bueno, es muy interesante la pregunta porque, como vos decís, todos tenemos una idea de lo que es el petróleo y en realidad podemos dar dos definiciones. Una definición como más formal o más bonita, que es una cadena de hidrocarburos, una cadena de átomos de carbono y hidrógeno ordenados. Ajá, como los que vemos acá. Como los que estamos viendo acá. Y además algunos otros elementos como el oxígeno, como el azufre, como el nitrógeno, pero en particular lo que nosotros podríamos pensarlo desde el punto de vista geológico, y por eso la idea de cocina geológica, es que el petróleo es el final de un cuento. Para llegar al petróleo tiene que empezar por la materia orgánica. ¿Y por dónde empieza? ¿Qué quiere decir la materia orgánica? ¿Qué te referís? Materia orgánica, digamos... ¿Dinosaurio? No, ahí está el tema. Bueno, o sea, no todas las cosas que son componentes orgánicos nos van a dar hidrocarburos y nos van a dar particularmente petróleo. Bien. Uno tiene la idea, o por lo menos yo creo que en alguna época uno tenía la idea que los troncos, los dinosaurios, los amonites, los trilobites van a terminar dando petróleo. Sin embargo, es completamente distinto. Son pequeños microorganismos como el plancton, como las algas. Esto estamos viendo acá cada uno. Los podemos ver acá como el plancton, algas, por ejemplo también polen, esporas. Todos esos organismos y todas esas partículas van a terminar dando petróleo. ¿Siempre? No, se tienen que dar una serie de condiciones y ahí viene la cocina geológica, porque si no sería como muy lineal la historia. Yo tengo determinada materia orgánica y siempre termino teniendo un determinado hidrocarburo. Ahora, ¿esa materia orgánica estaba hace cuántos años? Bueno, la materia orgánica, digamos, puede estar desde siempre, digamos, desde que empezó a haber formas de vida. Sí. El tema es que la materia orgánica sufre una serie de procesos que la deterioran, que la cambian, que la modifican, y para llegar a tener petróleo nosotros tenemos que tener una serie de condiciones que hagan que esa transformación preserve una parte de la materia orgánica y esa materia orgánica a su vez se siga transformando en un camino y no en otro para llegar a dar el hidrocarburo. ¿Y de qué? Porque ahora entonces entiendo lo de cocina geológica. ¿De qué empieza a depender de que algunas tomen algunos de esos organismos, de esa materia orgánica en todo caso, que tomó la dirección que va a derivar en petróleo? Porque otras partes no. Exactamente. Bueno, lo primero que tenés que tener es que si vos tenés materia orgánica, pero la materia orgánica la atacás por bacterias, digamos, permitís que de alguna manera se transforme en un sentido que no es positivo, desaparece. Entonces ya no me sirve. Lo que tengo que hacer es preservarla rápidamente. ¿Cómo lo hago geológicamente eso? Que la materia orgánica se deposite en el fondo de un sustrato, como puede ser un sustrato marino, el fondo de un lago, y quede rápidamente cubierta. Al quedar cubierta, la aíslo del deterioro que produce la oxidación y la mantengo como materia orgánica. ¿Y eso es lo que determina que algunos países tengan petróleo o tengamos petróleo y otros no? En primer lugar, si vos no tenés materia orgánica, no vas a tener petróleo. Ahora, que tengas materia orgánica no te va a dar necesariamente petróleo, aunque la tengas preservada. Eso tiene que ver con otras cosas. Con que la materia orgánica que queda preservada, no toda es útil. Más allá de que sea esa parte que quedó preservada, no va a ser útil para dar hidrocarburos. ¿Podemos parar acá? Dale. Él se llama Pablo Pasos, no te vayas porque te necesito cerca, es doctor en geología, es el nuevo columnista de Científicos Industria Argentina y va a hablar a lo largo de toda la temporada de hidrocarburos, de petróleo, y si hay otros hidrocarburos, y de dónde aparecen, y cuántos tenemos, y qué pasa en la Argentina, y cómo los extraemos, y de qué depende, y cuál es la cantidad de petróleo que podemos aspirar a tener en los próximos 40 o 50 años, si el petróleo es finito o no, y cuáles son las otras formas de los gases, etcétera. Todo esto no hoy, pero sí es un poco un anuncio de lo que va a ir hablando Pablo a medida que se desarrolle esta nueva temporada de Científicos Industria Argentina.